les decía, ¿no? Siempre hablamos o reflexionamos sobre la velocidad con la que se vive. Yo siempre digo, sobre todo, que Capital Federal son esas ciudades donde, si bien se va a velocidad, uno no deja de sorprenderse cuando mira hacia arriba y ve los edificios y las bellezas arquitectónicas con las que cuenta la ciudad de Buenos Aires, que de hecho es una de las ciudades únicas en su tipo en todo lo que es Sudamérica. Y yo siempre digo que alcanza pegarse una recorrida, sobre todo cercano a la radio. Nosotros estamos en la Valle y Florida y uno ve la majestuosidad de esos edificios para darse cuenta de la belleza, pero también nos damos cuenta de cuánto edificio ha sido y está siendo demolido. Uno a veces ve un hermoso edificio y al tiempo ya lo ve todo con una empalizada, vallado, porque, bueno, como digo yo, acta de defunción, un edificio menos. Entonces, ante este panorama, hemos invitado al doctor Jonathan Valdivieso. Él es abogado en derechos humanos, ambientales y urbanos, es fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y también fundó el movimiento La Ciudad Somos quienes la habitamos. Así que buenas tardes, doctor Valdivieso, bienvenido. Guillermina Rizzo lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, a ver, ¿cuál es la situación hoy por hoy de la ciudad de Buenos Aires? Ustedes van haciendo, ¿no? Como una especie de mapeo. eh, ¿Cuál es la situación de la ciudad de Buenos Aires respecto de esta cuestión, ¿no? De demolición y de arrasar con el patrimonio. Bien, a ver, en la Ciudad de Buenos Aires, justamente en la legislatura porteña se está discutiendo un proyecto de ley donde el gobierno ha propuesto la catalogación de 4.000 inmuebles para que tengan una protección patrimonial en la ciudad. Uno podría ver ese número y le parecería un número de gran envergadura, ¿no? Y que el gobierno está actuando coherentemente con la protección del patrimonio, pero detrás de ese número se esconde que ese es el resultado de la evaluación de 130.000 inmuebles patrimoniales en la ciudad. Es decir, de 130.000 inmuebles anteriores a 1941, solamente el gobierno decidió proteger 4.000 inmuebles. Ese número podría parecer poco o mucho, ¿no? Porque no necesariamente es una cuestión proporcional la cantidad de inmuebles que deben protegerse. El problema es que no sabemos cómo se evaluaron los otros 120.000 inmuebles que se rechazaron. Ese es uno de los principales problemas que tenemos en la ciudad de Buenos Aires. La evaluación de qué inmueble merece protección y cuál no merece protección no son instancias transparentes, no son instancias participativas. La ciudadanía solamente se entera que un proyecto fue rechazada su catalogación, su protección patrimonial, una vez que comienza la demolición. Y por eso vemos que hay en muchos barrios, asambleas, ciudadanos, ciudadanas, que empiezan a manifestar o a quejarse o a reprochar al gobierno cuando ven que los inmuebles que merecerían cierta protección se encuentran en condiciones de demolición. Bueno, ese es uno de los principales problemas que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, ese es uno de los principales problemas que se ha puesto en tela de juicio en la legislatura, ¿no? Modificar el sistema de evaluación patrimonial, porque si no, el sistema de evaluación queda en manos de lo que se llama un Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que cuando decide valorar o rechazar la protección patrimonial, no queda en los expedientes ningún informe o dictamen que fundamente su decisión. Y en segundo lugar, cuando se rechaza la protección patrimonial, eso tampoco se publica en el boletín oficial, el acto administrativo, por lo cual la ciudadanía no se entera de que fue rechazado, ¿no? Todo este proceso que es muy poco transparente, sin fundamento, etcétera, etcétera, justamente va de la mano de la voluntad del gobierno de promover sostenidamente una renovación inmobiliaria y de sostener la sobreconstrucción en la ciudad de Buenos Aires. Que estos procesos no sean participativos justamente están orientados a que la ciudadanía no pueda participar, no pueda proteger la identidad patrimonial de Buenos Aires y que aquellos propietarios que quieran demoler y construir en esos lugares grandes edificios no tengan muchos obstáculos para hacerlo, ¿no? Y no haya obstáculos principalmente de la ciudadanía. Así que esta discusión de que se está dando en la legislatura de la cantidad de inmuebles que se van a proteger esconde este trasfondo un tanto poco transparente. Ese es uno de los problemas. Otro de los problemas que tiene la Ciudad de Buenos Aires con respecto
al patrimonio está relacionado con la falta de programas por parte del gobierno para proteger los edificios que ya están protegidos, ¿no? Que ya cuentan con un reconocimiento de su valor patrimonial, que ya están protegidos por ley, ya se encuentran catalogados, pero en los hechos vemos que estos inmuebles van deteriorándose, algunos llegan hasta una situación de ruina, justamente por tantos años que el gobierno no exigió a los propietarios que conserven los inmuebles y tampoco el gobierno estableció medidas para que esos inmuebles sean conservados. ¿Por qué es un estímulo para los propietarios que estos inmuebles decaigan, ¿no? Y queden en situación de ruina? Porque esa es la justificación perfecta para decir luego que estos inmuebles se tienen que demoler y por lo tanto se permita en esos inmuebles demoler los valores patrimoniales y así construir un nuevo edificio. ¿Por qué se hace esto? Porque justamente cuando un edificio tiene protección patrimonial, limita la capacidad constructiva de la parcela, ¿no? Quizás en esa parcela tiene una capacidad constructiva muy superior al edificio construido, pero no se puede construir porque así está un inmueble patrimonial. Entonces hay un estímulo por parte de los propietarios de dejar caer estos inmuebles, también el gobierno lo hace, por eso es la ausencia de políticas, para que estos inmuebles luego se terminen demoliendo por condiciones de ruina y sobre estos inmuebles se pueda utilizar la capacidad constructiva máxima que tienen estas parcelas. Así que esto se viene sucediendo en muchísimos lugares, ¿no? Que luego cuando los inmuebles están en muy malas condiciones, sirven de argumento para ya sea modificar la ley y decir que no merecen protección patrimonial, que es por ejemplo lo que nos está sucediendo ahora en la ex fábrica Bartel en Coglan, ¿no? Que en una causa judicial los propietarios dicen, bueno, esto tiene protección patrimonial estructural, pero vayan a ver los galpones, están totalmente inservibles, ¿no? Y eso se debe justamente a la falta de políticas y controles por parte del gobierno para que se tenga buena conservación los inmuebles protegidos. No es solamente de catalogarlos, valorizarlos, sino también establecer las condiciones y la política para que estos inmuebles con el transcurso de los años no vayan decayendo. Ahora, Jonathan, yo le cuento, por ejemplo, Europa, continente que se caracteriza, ¿no? por su historia y por su pasado, y que de hecho de su pasado han hecho toda una industria turística. Y en el caso de España puntualmente, que es por allí donde más conozco el sistema educativo, han descubierto el dinero que genera la preservación del patrimonio, a tal punto que dentro de lo que son las competencias educativas, los estudiantes desde nivel inicial, estamos hablando jardín de infantes, hasta que egresan del bachillerato, tienen contenidos en relación con la conservación del patrimonio. A mí me parece que en ese caso es algo que también se debería empezar a dar, ¿no? Esto de empezar a concientizar, a mostrar, ¿no? Porque yo digo, derriban, por así decirlo, demuelen edificios hermosos, bellos, como usted recién decía, que a veces estratégicamente los dejan en esa situación de abandono para justificar ante un derrumbe la demolición y después terminan haciendo lo que digo yo, cajitas de 20 metros cuadrados, de 25 metros cuadrados, que ni siquiera hay lugar para un horno, para un lavarropas, para una heladera. Entonces yo digo, también hay una falta de, me parece, estrategia habitacional, porque de hecho la situación hoy de los inquilinos es compleja, no hay tampoco crédito para la vivienda. ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires el problema habitacional está en sus situaciones críticas históricas. Tenemos, por ejemplo, 400.000 personas que viven en villas o barrios populares, que eso se debe a la imposibilidad en estos últimos 40 años de que la población pueda acceder a vivienda en propiedad, que pueda acceder a créditos hipotecarios. Eso generó que la población vaya buscando distintas vías para solucionar la crisis habitacional, ¿no? Una de esas vías es aumentar la densidad demográfica en las villas, ir a lugares donde se puede alquilar piezas, se puede construir por fuera del mercado formal y obviamente a costos más accesibles. El otro gran problema es el proceso de inquilinización que viene viviendo la ciudad de Buenos Aires. En los 90 éramos prácticamente una sociedad de propietarios. Entre el 80 y el 90% de la población era propietaria de la ciudad de Buenos Aires. Eso, a medida que fue pasando las décadas, estamos llegando actualmente donde los propietarios llegan al 50% de la población. Casi el 40% de la población está alquilando.
¿no? Pasamos de un 10% a un 40% de la población que alquila. Entonces, esas son situaciones dramáticas que tienen que ver con cómo se fue planificando la ciudad de Buenos Aires, donde los resultados son que las propiedades están quedando en menos manos, donde la población se está hacinando en villas que no tienen la infraestructura adecuada. 400.000 personas que viven en villas significa que hay 400.000 personas que no tienen acceso al agua potable. Claro. Y en ese contexto el gobierno sigue estimulando un proceso de renovación inmobiliaria, de especulación inmobiliaria, que no solamente no soluciona, sino que agrava la crisis habitacional y también genera una presión fuerte sobre los inmuebles con protección patrimonial, ¿no? Así que este modelo de urbanización que tiene el gobierno, este modelo de desplanificación, de la planificación sujeta a los intereses inmobiliarios, genera tanto problemas habitacionales como problemas con relación al patrimonio cultural de la ciudad. Bien. Bueno, Jonathan, no son muy agradables las noticias, pero bueno, no es triste la verdad, lo que no tiene remedio, dice, ¿no? La canción de Serrat. Le agradezco su lectura, sabemos de su compromiso con esta temática y bueno, lo estaremos llamando en cualquier momento. Muchas gracias por la invitación y a disposición. Que tenga muy buena semana.